¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente les saludamos deseando que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. El tema de hoy es un tema muy interesante que nos va a ayudar mucho a comprender cómo trabaja la fe. La fe que es importantísimo para cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarles a estudiar una experiencia extraordinaria que encontramos en la Biblia con el pueblo de Israel y que nos puede ayudar mucho a nosotros a desarrollar este tipo de fe y de confianza en Dios. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles a orar para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por tener vida y salud, porque sabemos que en su bendito amor y misericordia estamos nosotros incluidos. Padre, habla nuestra mente el entendimiento y ayúdanos a comprender su verdad a través de este estudio. Que su Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a estar más cerca de usted, preparándonos cada día, oh Dios, para aquel gran encuentro que tendremos un día con usted. Padre, bendiga a todos los presentes, a todos los oyentes y a aquellos que están teniendo problemas y dificultades. Ayúdelos a ellos también a desarrollar este tipo de fe. Gracias por amarnos de la manera que lo haces y por escucharnos, porque se lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. En esta hora, yo quiero invitarles a reflexionar lo que nuestra clase de escuela sabática dice concerniente a la fe en acción. Nuestra fe en acción. Hay una expresión que dice encerrarse en un rincón, cuando uno se encierra en un rincón. Imagínese usted que es un albañil y que está terminando un piso de concreto y que usted comienza a terminar el piso y va terminando y enluciendo y dejándolo bonito, pero sin darse cuenta usted termina en un rincón. La única forma de salir de ahí es una de dos: esperando que se seque el piso para no dejar las huellas de sus pisadas, o simplemente pisar sobre el piso mojado o fresco y dejar todas las huellas dañando el piso. Imagínese usted que nosotros en nuestra vida espiritual a veces llegamos a la misma situación. A veces nuestra fe parece arrinconarnos. Llegamos a una situación al igual que el piso fresco, nuestra fe nos atrapa. Contemplamos la situación y una de dos: o tenemos que rechazar a Dios y la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe nos obliga a creer lo que parece imposible. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Después de haber pasado 40 años por el desierto, Dios los llevó hacia la entrada a la tierra prometida. Dios condujo a su pueblo a un lugar donde había una ciudad con unas murallas pero tan bien fortificadas de toda la zona. Podríamos decir que era una de las ciudades más fortificadas de toda la zona. Y Dios los llevó hasta allá. Entonces, ellos recibieron una orden de parte de Dios que la encontramos en el libro de Josué, el capítulo 5, los versículos 13 hasta el capítulo 6, el versículo 20. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Bueno, Dios le da la orden a Josué que cruzaran el Jordán y que rodeasen la ciudad por 7 veces, una vez por día. Entonces tuvieron que caminar alrededor de Jericó en silencio durante 7 días. Al 7º día, Dios les indicó que gritaran y que ese grito, junto con las trompetas, les daría la victoria. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba Dios tratando de enseñar a los israelitas y a nosotros a través de esta experiencia? Gritar fuerte no iba a causar las vibraciones necesarias para que hicieran caer los muros. Cuando Dios
convocó a los israelitas a gritar, era el mismo tipo de grito que David escribe en el Salmo 66. Y yo le invito a usted, después que terminemos esta presentación, que busque en su Biblia el Salmo 66. Este precioso salmo nos lleva a aclamar a Dios con alegría todo ser humano, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, porque Dios se lo merece. Porque Dios es el dador de la vida, la fuente de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. Y dice que nosotros debemos poner gloria en su alabanza. Es decir, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, debemos acercarnos a Dios con gratitud. Y así, como este grito era un grito de alabanza, después de los 6 días que observaron los enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión. Y yo me imagino que muchas veces también nosotros llegamos a la conclusión de que esto, de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra fuerza, es imposible. Pero Dios, que es el Dios de lo imposible, tenía un plan para ellos. Entonces el pueblo llega a la conclusión de que no tenía ninguna posibilidad de derribar los muros por su cuenta. Y muchas veces pasa con nosotros lo mismo. En medio de los problemas, de las dificultades, de las situaciones difíciles, a veces viendo a nuestros seres queridos sumergirse en el alcohol, las drogas, en muchas otras clases de malos hábitos que en vez de ayudarlos a construir una vida saludable, los aparta de Dios y los va encaminando a la destrucción. Muchas veces difícil de salir, pero recuerde, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando usted y yo confiamos en Dios, que dice, yo soy el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, la batalla está asegurada. Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros a entender esta idea de que tenía que darse 7 vueltas alrededor de la ciudad y luego gritar, tocar la trompeta, de acuerdo a Hebreos 11:30? Hebreos 11:30 nos dice que la fe de ellos en Dios logró el objetivo. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestras vidas, posiblemente, mis queridos amigos, nos lleva a un Jericó. A un Jericó que muchas veces vemos imposible de salir. Muchas veces vemos a nuestros hijos o a algunos de nuestros seres queridos envueltos en este tipo de situación que difícilmente pueden salir. Pero Dios nos lleva ya a probar nuestra fe. Porque recuerden, la fe, a pesar de que la Biblia dice que es un fruto del Espíritu, es una expresión de acción. La fe es una palabra de acción. Porque tal vez nosotros, en situaciones como esta, nos afligimos, nos preocupamos y nos olvidamos que el Dios eterno, que por la palabra de su boca creó los cielos y la tierra, es el Dios de lo imposible. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a triunfar? Cuando nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Miren, por ejemplo, encontramos en la Biblia un ejemplo extraordinario acerca de la fe en acción de Elías. Ustedes recuerdan quién es Elías. La Biblia dice que Elías caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo, vivo, sin conocer la muerte. Pero este hombre, después de haber tenido una experiencia con el rey Acab acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, dijo que no llovería por 3 años y medio y no llovió. Dios garantizó la expresión de Elías y no llovió. Ahora, después de un tiempo, los 3 años y medio se habían pasado y ahora tenía que llover. Porque así como Elías dijo, 3 años y medio y no lloverá, pues tenía que cumplirse que después de los 3 años y medio tenía que llover. Y ahora vemos nosotros a Elías en el Primera de Reyes, el capítulo 18, los versículos 41 al 46, que viene y le da un mensaje al rey Acab. Pues vete a tu casa y aliméntate y prepárate porque va a llover. Bueno, el rey hace esto. Pero Elías comienza a orar 1 vez, y 2 veces, y 3 veces,
y está arriba ya en el Monte Carmelo y está orando y mandando a su siervo que mire hacia el mar a ver si venía la lluvia. Pero no llovía. No llovía. Vino la quinta ocasión y el siervo viene y pues, Señor, no hay nada. La sexta ocasión, Señor, pero no se ve ni una señal. Ahora va la séptima ocasión y el siervo viene y dice, veo una pequeñita nube que está saliendo del mar. Entonces, Dios, que es infinito en amor y misericordia, que nos ama tanto, quiere que nosotros desarrollemos primero la paciencia y segundo la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes podrán darse cuenta que la Biblia habla del número 7 muchas veces. Muchas veces. Y tenemos varios capítulos en la Biblia que hablan del número 7. Por ejemplo, el número 7 es sinónimo de perfección. Aparte de ser la señal creadora de Dios, el sello de Dios en su creación, es la señal que el pueblo de Dios ve en los 10 mandamientos, en el centro de la tabla de los 10 mandamientos, como una bendición. Todo, mis queridos amigos, lo que usted y yo necesitamos, está fuera de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que haya frente a nosotros, no importa cuán insuperable pueda parecer, nuestra función en todo esto es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Dios es la fuente de la solución para su problema. No importa cuál sea su problema, si usted escucha la palabra de Dios y sigue lo que dice el libro de San Mateo, el capítulo 7, los versículos 7 al 11, usted y yo vamos a alcanzar la victoria y vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos. Pueda que sus problemas sean matrimoniales, tal vez por falta de trabajo, tenga problemas con sus hijos por las drogas, el alcohol, usted mismo está envuelto en algún vicio, en algo que lo mantenga o que lo tiene separado de su familia, que no lo deja gozar de una relación familiar saludable, que siempre hay problemas con la esposa, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, etc. Tal vez su mal carácter, su estilo de vida no es el mejor. Mire lo que dice Dios en el libro de San Mateo capítulo 7, los versículos 7 al 11. Mire, y antes de leer, yo quiero hacerlo reflexionar en algo. La palabra de Dios, mi querido amigo, no se hizo para ser discutida. La palabra de Dios, aparte de ser una lámpara, una luz en nuestro camino, es una guía que tenemos que creer. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la Biblia, es para ser creída. Dios lo da todo por sentado, aunque aún no ha sucedido como que ya hubiese sucedido. Y Jesucristo nuestro Señor dice en el libro de San Mateo, el capítulo 7, los versículos 7 al 11, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio extraordinario en la Biblia, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado le dará una serpiente. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? El versículo 12 termina una expresión maravillosa y dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Dese cuenta usted, mi querido amigo, que en todo esto la fe juega un papel importantísimo. Esto se lo podría denominar como la fe en acción, porque la fe es acción. La fe
produce este tipo de trabajo que está relacionado con el relacionamiento con Dios. Nosotros creemos en Dios y esta fe, dijo el Señor Jesucristo, puede mover montañas. Y a pesar de que nosotros vemos que en el pueblo de Israel, cuando iban camino alrededor de la ciudad, todo era en silencio. Solo se oía el paso lento y uniforme de muchos pies y el sonido ocasional de las trompetas, que perturbaba la tranquilidad de aquella madrugada. Pero ¿sabían ustedes? Las murallas macizas de piedra sólida, a pesar de que parecían nunca ser derribadas y que estaban ahí como un gran desafío, Dios, en su amor y su misericordia, cumplió su promesa. Las trompetas que algún tiempo habían callado, ahora prorrumpieron sonando de tal manera que hicieron temblar la tierra misma. Las paredes sólidas, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron de tal manera que comenzaron a destruirse, a derribarse, y todo esto quedó en ruina. Tanto así que los habitantes de Jericó quedaron paralizados de horror. Y los ejércitos de Israel pudieron penetrar en la ciudad y tomaron posesión de ella. ¿Pero por qué lograron todo esto? Porque confiaron en Dios. Porque pusieron su confianza en Dios. Hay un caso extraordinario en la Biblia que me llama la atención, y es el caso de Naamán. Naamán, un comandante del ejército, no de Israel, sino enemigo. Un día hay una conquista, llevan ciertos miembros de la nación israelita como esclavos, y a Naamán pues le tocó una niña, una creyente. Por eso es importante que nosotros, haciendo un paréntesis, a nuestros hijos les enseñemos lo que es la palabra de Dios. Nuestros hijos quieren vernos a nosotros confiar en el Dios eterno. Ellos quieren vernos a nosotros viviendo lo que decimos que creemos de la palabra de Dios. Y esta niña viene y le dice en Segunda de Reyes, el capítulo 5, los versos 2 y 3, y luego del 9 al 14, le dice a su jefa: miren, en Israel hay un profeta, y este profeta es poderoso en la palabra de Dios, y yo estoy seguro que si su jefe, ¿no es cierto?, Naamán, va a los israelitas y habla con el profeta, va a curarse de la lepra que tiene. En conclusión, Naamán va y lleva muchos regalos, lleva mucho dinero de aquel entonces, oro, plata, mucho. Y se acerca donde el profeta y le hace la petición, y ¿saben lo que hace el profeta? Ni siquiera le presta mucha atención, solo le manda a decir ahí: vaya al río Jordán y sumérjase 7 veces y luego quedará limpio. ¿Por qué no le dijo 2, 3? 7 veces. 7 veces. Naamán se enoja, no le gusta, y dice: ¿acaso no hay en mi tierra mejores ríos que este río? ¿Por qué no me permitió ir a mi tierra y hacerlo allá? No, es que tiene que ser como Dios dice. Mira, el problema de muchos de nosotros, los seguidores del Señor Jesús, es que queremos amoldar la palabra de Dios, los principios de Dios, a nuestro criterio, y no nuestro criterio a la palabra de Dios. Y cuando Naamán comenzó a discutir, Dios utilizó uno de sus siervos y le dijo: mire, si el siervo de Dios te pidiera que hicieses algo, no lo harías. Si Dios nos pide que hagamos algo para ayudarnos a salir de la situación en la que estamos, ¿no lo haríamos? Ahora, ¿qué sucede? Que Naamán comienza a sumergirse. La primera vez, nada. La cuarta vez, nada. La sexta, y nada. Pero cada ocasión que este hombre estaba sumergiéndose en el agua, su fe estaba creciendo. Porque cada acto que él hacía sumergiéndose en el río era un acto de fe en acción. La sexta ocasión, pero nada sucedía. Y cuando se sumerge la séptima vez,
¿Qué creen que sucedió? Dice la Biblia que el hombre salió con una piel tan suave, tan delicada como la de un bebecito. Mis queridos amigos, Dios muchas veces permite que pasen en nuestras vidas situaciones para fortalecernos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a obtener este tipo de experiencia que va a ayudarnos a estar habilitados, no solamente para glorificar a Dios por lo que ha hecho por nosotros, sino para ser vivos testigos del amor, de la misericordia, de la paciencia, de la bondad de Dios para con nosotros. Así, los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor, así como Elías, como Naamán, lograron la victoria no por el conocimiento, no por la habilidad que ellos tenían, ni por los años que habían servido a Dios, sino por la fe y la confianza que pusieron en Dios, en la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No, una cosa es creer a Dios y otra cosa es creer en Dios. Cuando usted le cree a Dios, suceden cosas maravillosas. Y como primicias de la tierra, Dios le dijo a los israelitas, bueno, como esto no ha sido un asunto que ustedes lo han logrado con sus fuerzas, pues todo lo que hay en la tierra me pertenece. Debía declararse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino que debían ser los instrumentos en las manos de Dios para poder lograr la victoria. Así, Dios iba a ser exaltado y los israelitas iban a ser bendecidos a poner su confianza en Dios. ¿Saben ustedes? Por la fe, dice la Biblia en el libro de Hebreos 11:30, que los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué? Porque la fe que nosotros tenemos debe ser una fe que deposita todo lo que somos y lo que tenemos en las manos de Dios. Y esto debía de hacerles comprender a los israelitas como a nosotros que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra sabiduría, ni con nuestro poder, sino únicamente con el poder de Dios. Decía un predicador, la salvación no es un asunto del hombre, no es una invención humana. La salvación es un plan que nació en la mente de Dios, porque la salvación tiene un nombre. La salvación se llama Jesús. Mis queridos amigos, Dios hará cosas maravillosas en su vida, en mi vida, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros amigos, cuando nosotros confiemos en Él plenamente. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscamos. Hay un libro precioso que me gusta mucho que se llama Historia de los Patriarcas y Profetas. En la página 526 dice, el motivo por los que profesan, vuelvo a leer, el motivo porque los que profesan ser hijos de Dios no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. ¡Qué terrible! Es decir, usted y yo no tenemos más victorias por las cuales alabar a Dios, porque estamos siempre buscando cómo solucionar los problemas que tenemos usando nuestra propia sabiduría, olvidándonos que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios ayudará a cada uno de nosotros como creyentes en toda emergencia si usted y yo ponemos toda nuestra confianza en Él y le obedecemos fielmente. Recuerde, Cristo nuestro Señor con frecuencia cantaba el Salmo 66, el cual le he invitado a usted que lo lea después de que terminemos aquí esta presentación. Así enseñaba a otros en la forma más sencilla y modesta que
la alabanza es parte de la adoración. Que usted y yo estamos invitados a alabar a Dios y a ser agradecidos por lo bueno que es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios, probadme en esto. Porque Dios está dispuesto a ayudarnos a alcanzar la victoria en todo. Como cristianos, debemos de alabar a Dios más de lo que lo hacemos. Pidamos a Dios que ponga una canción en nuestros corazones. Pongamos a Dios que al despertarnos, Dios ponga una melodía que alabe su nombre y nos alegre el día. Deberíamos introducir en nuestra vida más del brillo de su amor. Cuando por fe miramos a Jesús, nuestro semblante refleja el gozo de haber tenido un encuentro con Dios. Mis queridos amigos, cuando nuestra propia alma está vivificada por el Espíritu Santo, usted y yo ejercemos una influencia elevadora sobre todos aquellos con los cuales tenemos un encuentro. Y Dios nos bendecirá de tal manera que usted y yo vamos a llegar a ser una bendición para los demás. En nuestra historia, nosotros vemos que el pueblo de Israel, por obedecer a Dios, por poner en acción la fe que tenían en Dios, derribaron las murallas de la ciudad de Jericó. Dios hizo el trabajo. Ellos pusieron la fe. En el tema de Elías, Dios lo ayudó a Elías a fortificar su fe, desarrollando una confianza plena en Dios. La confianza en Dios tiene que ser 100%, no dudando, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que está dispuesto a ayudarnos a alcanzar la victoria. Si no, el Señor Jesús no hubiera dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es más, la Biblia dice en el libro de San Juan, si usted tiene su Biblia con usted, San Juan 14, 13 y 14, el Padre es glorificado en el Hijo cuando usted y yo pedimos en su nombre. Y el Señor Jesús dice, toda cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esa es una promesa de Dios. Dios se ha comprometido con la raza humana a ayudarlo a alcanzar la victoria sobre cualquier cosa que lo esté separando de Dios, de su familia, de una vida saludable. Y Dios quiere ayudarlo a usted como a mí a tener un estilo de vida que refleje que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. En el caso de Naamán, la Biblia dice en el capítulo 5, el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amigos, hermanos, Dios merece nuestra honra, nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro consejero, nuestro amigo. Dios es nuestro Dios. Y como Padre amante, está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Si usted quiere alcanzar la victoria sobre cualquier circunstancia en la que esté viviendo, mire a Jesús, que dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongo mi misericordia. No espere más. Permítale al Espíritu de Dios trabajar en su corazón y así poder decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que Dios os bendiga. Es mi oración. Y que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque en este medio hemos encontrado que su poder es maravilloso. Ayúdanos a creer más en usted, en su palabra, y a vivir por lo que sale de la palabra de su boca, Señor. Bendito seas porque eres bueno, Padre querido, y a todos aquellos que nos están viendo, que nos escucharán y que seguirán este tema. Tu Espíritu Santo transforme sus corazones y sus vidas,
y la paz de Cristo reine en cada uno de ellos como de nosotros. Gracias por escucharnos, porque todo se lo agradecemos pidiéndolo en el nombre sagrado y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, que Dios os bendiga y que tengas un maravilloso día. Recuerde, usted es muy importante para Dios y es único, porque usted es especial para Dios. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y pronto vendrá a llevarnos consigo a las mansiones celestiales. Que Dios os bendiga. Amén.